Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con un tratado que no vimos durante el curso, pero que de alguna forma también viene incluido en el programa, y es el tema de el Tratado de Libre Comercio que existe entre México e Israel, y ese país árabe, muy conocido también por el problema que existe actualmente ante su régimen político democrático y también ante la complicación ideológica eclesiástica, puesto que en Israel se encuentran las tres religiones más importantes a nivel global y que a diferencia de otros países, en ese país sí influye mucho la religión con el sistema gubernamental y también con el tema de la paz social, porque es una realidad hoy en día que aquel país está teniendo complicaciones muy fuertes y muy grandes. Eh, y esto genera, entre otras cosas, que se tenga una problemática muy grande um, en base a la cuestión del cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entre estas tres religiones existe una pugna muy grande que ha generado muchos muertos en aquel país, pero también está la pugna política de cuál de estas tres religiones es la que va a terminar dominando y dirigiendo la política internacional de Israel. Es decir, es un problema, pues en realidad bastante serio que ha generado pues muchas problemáticas hoy en día. Lo que vamos a estar teniendo, entre otras cosas, pues es esta situación de, de revisar el tratado. Es un tratado muy extenso, eh, son más de 1000 hojas de tratado, y que ha generado pues todavía el hecho de que México tenga un acuerdo complementario con Israel, este país de Medio Oriente, que básicamente trata de obtener el control regional de los países árabes. Y bueno, ahí entraríamos en muchos dilemas, en muchos problemas, porque precisamente ¿cómo explicarlo? Este, um, Ese tratado es un acuerdo complementario que va a permitir a México el poder ingresar pues más dinero a su ley de ingreso, pero también el conflicto en aquel país pues implica el control de aquellas naciones que de alguna forma pues bueno, para ser sinceros, cuesta un poco de trabajo comprender la problemática social que vive actualmente Israel eh, por el problema eclesiástico y posteriormente el sistema gubernamental que, siendo sinceros, ha sido implementado de manera obligatoria después de la Segunda Guerra Mundial por pues los países europeos, sobre todo Inglaterra, y en donde crucialmente el primer presidente de Israel es familiar de la actual familia Rothschild. Y bueno, actualmente la familia Rothschild es prácticamente la familia más rica del planeta. Eh, son varias personas, varios familiares, pero entre ellos juntan más de 300.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, su fortuna se basa en billones de dólares. Es una familia muy acaudalada, es reconocida a nivel global por la gran cantidad de dinero que poseen y que pues hasta ahorita no hay quien logre arrebatarles
sí, en realidad esa hegemonía. Y bueno, ante esa situación, ustedes recordarán que incluso el país de Israel es uno de los países, todo Medio Oriente es uno de los países que más problemas tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente también la división entre la sociedad en aquel país, pues es entre otras cosas de que se dividieron los territorios. Los países en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial no estaban comprendidos como actualmente los conocemos, sino que estaban comprendidos en base a otro tipo de divisiones. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, los países europeos logran dividir ese territorio y muchos de los que actualmente se encuentran en Israel tienen familiares en otros países. Y no porque estén lejos, sino simplemente porque por allí se trazó la división entre la ciudadanía y entre los gobiernos que en aquel momento ganaron la Segunda Guerra Mundial. Principalmente ese lado se logró dividir en Medio Oriente. La Unión Soviética prácticamente no logra ganar en realidad cosas muy grandes en Medio Oriente, sí lo gana ya en la guerra con los nazis, porque es una realidad que la Segunda Guerra Mundial la gana la Unión Soviética. Esto desafía a quienes hemos estudiado acerca del tema, que quienes ganaron fueron los norteamericanos, pero es una realidad que esto es falso. Los primeros en entrar a Berlín fueron el gobierno de Stalin, la marea roja, y bueno, fueron los primeros que vencen al ejército nazi. Sin embargo, toda esa Segunda Guerra Mundial tiene trascendencia en Medio Oriente porque, los vuelvo a repetir, se dividieron territorios, dividieron a familias que no vivían lejos, pero que por la división que se estableció en aquel momento, pues tuvieron ahora que acogerse a una nueva realidad a la cual pues ellos no estaban acostumbrados, ¿no? Y eso generó pues muchos problemas. Pero en fin, vamos a ver el tema del tratado y ahorita vamos a comentar algunas cosas que me parecen relevantes de este tratado, muy importantes. Bueno, veremos lo siguiente. Tenemos el acuerdo de libre comercio entre México e Israel. El preámbulo, fíjense, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Estado de Israel, decididos a fortalecer sus relaciones económicas y promover su desarrollo económico, crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios, establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial, crear un marco para la promoción de la inversión y cooperación, alentar el desarrollo de su comercio tomando en cuenta las condiciones favorables de competencia. Reafirmar el interés mutuo entre el gobierno de Israel y del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en el cumplimiento del sistema comercial multilateral reflejado en la Organización Mundial de Comercio. Vuelvo a repetir, recuerden que en la antigua clase el acuerdo marcaba el GATT, pero vuelvo a repetir, aquí el GATT ya desapareció, ahora es pues la Organización Mundial del Comercio, es la que va a estar regulando, ¿no? En ese sentido esta naturaleza a nivel mundial, cómo van a estar las relaciones en materia comercial. Establecer una zona de libre comercio entre los dos países a través de la eliminación de barreras comerciales, eso también se va a estar ejercitando y pues literalmente será lo que estaremos viendo. Crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar los niveles niveles de vida respectivos en respectivos territorios y declaran estar preparados para explorar otras posibilidades para ampliar las relaciones económicas de otras materias que no abarque ese tratado. O sea, este tratado, compañeros, se idealizó para poderse estarse modificando. E independientemente de estarse modificando, se llegó a instrumentalizar para poder también abarcar otro tipo de mercados en un futuro. O sea, este tratado no es obsoleto.
pero en lo más mínimo, no es obsoleto en lo más mínimo. Por el contrario, va a estar prácticamente reglamentándose para la cuestión de tener una gran implementación en materia económica. Prácticamente, pues este es un acuerdo que aún no ha culminado de negociarse o de renegociarse. O sea, todavía está presto para poder tener más negociaciones o incorporar nuevos negocios a este tipo de inversión. O sea, está reglamentado de manera distinta. Pero bueno, capítulo 1, disposiciones generales. Para efectos de este tratado, salvo lo que disponga otra cosa, se entenderá por acuerdo sobre la OMC, que es el acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, incluyendo el GATT, 1994. Arancel aduanero incluye cualquier impuesto arancel o tributo de importación y de cualquier cargo de tipo amplificado para la relación de importación de bienes, incluida cualquier forma de sobretasa o cargo adicional a las importaciones, excepto, y bien aquí, cualquier equivalente a un impuesto interno establecido en conformidad con el artículo número 3.2 del GATT de 1994. Cualquier cuota antidumping o compensatoria y medida de salvaguardia. Cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importancia proporcional al costo de servicios prestados también van a estar reglamentados en ese sentido. Bien, y aquí nos establece una especie de más definiciones, ¿no? El bien es un bien nacional tal y como se desprende del GATT. Un bien originario es un bien material que cumple con las reglas establecidas en el capítulo 3, reglas de origen. GATT de 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del acuerdo de la OMC. Medida incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requerimiento o práctica y sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, incluidas las reglas generales de interpretación, sus normas legales, de sección, capítulo y subpartita, de la forma en que las partes no hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de impuestos al comercio exterior. Bien, establecimiento en la zona de libre comercio. Las partes de este tratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del GATT de 1994, establecen una zona de libre comercio, es decir, pueden comercializar prácticamente sin barreras comerciales, o sea, están prestos. ¿Cuáles son los objetivos de este tratado? Eso es algo muy importante. ¿Qué busca el tratado? Primero, los objetivos del presente tratado desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecido y transparencia, son los siguientes. Primero, establece 5 objetivos. De hecho son más, pero por lo menos este primero se divide en 5. 1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. 2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 3. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. 4. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y su pronta solución de controversias. 5. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. O sea, literalmente es, nuevamente, eliminar obstáculos, promover condiciones de competencia y pues prácticamente tener una reglamentación de completo
de completo, de completa cooperación, por así llamarlo. Es decir, van a estar tratando de tener una perfecta denominación de carácter primordial en ese sentido. O sea, es lo primero que van a estar reglamentándose para poder tener una posible mejor cooperación. De hecho, este tipo de acuerdos, compañeros, para ser un poquito más específico, tienden a generar fortaleza económica. O sea, esa es la tirada de, tener de alguna manera una mejor cooperación, una mejor un mejor intercambio, una mejor relación comercial. De hecho, podríamos decir que esto da lugar a tener un fortalecimiento económico de carácter importante. De hecho, pues prácticamente lo que se busca es un fortalecimiento económico de carácter grande. O sea, es de carácter primordial en ese aspecto, tener pues esta generación de mayor convivencia económica con el país con el que se está llevando a cabo la cooperación económica. Y en este caso, compañeros, lo que se va a tratar de realizar es llevar acuerdos con países que puedan generar una gran convicción de inversiones nuevas y obviamente de fortalecimiento de economías. Porque aquí también lo que están juzgando es el posicionamiento de las monedas, sobre todo también en el tema de las remesas, cuánto dinero entra por ese tipo de actividades en países extranjeros. Y esa es otra situación que se va a estar regulando y midiendo en todo aspecto y en cualquier acuerdo comercial. Las partes interpretarán y aplicarán las posiciones de este tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. O sea, en pocas palabras, tienes que adecuarte a la normativa del derecho internacional. Lo cual esto, compañeros, a mí la verdad me genera cierta pues por así llamarlo, cierta desconfianza, porque no se tiene una una completa protección a los sistemas nacionalistas. Y esto lo voy a explicar de la siguiente forma. Fíjense, porque esto resulta ser un poco complejo, la verdad. Pero fíjense, estamos acostumbrados, y de hecho así lo manifiesta el texto constitucional aquí en México, específicamente para el artículo 133 constitucional, que ante un caso de controversia o ante un posible caso de controversia, el margen constitucional debe estar protegido a la luz de la Constitución del 17. ¿Qué sucede si tú en un acuerdo celebras literalmente que debes de acogerte a la legislación internacional? Pues prácticamente lo que estás haciendo es que estás dejando insubsistente a tu propia Constitución. Muchos de aquí pueden combatirme, ¿no? Incluso habrá alguien de aquí que me esté viendo que existen diferentes criterios de la Corte, ¿no? Que la Corte, a pesar de que el artículo 133 está redactado de tal manera con la supremacía constitucional, esto ha cambiado por las interpretaciones
de la Corte a lo largo de este tiempo, o puede haber cambiado por la reforma al artículo 1 de 2011, también con el principio o el control difuso de convencionalidad. Pero al final de cuentas, independientemente de todo ese tipo de cambios, ya sea del criterio de la Corte o en su caso de la reforma de 2011, lo cierto es que de alguna manera sí queda como suprimida la legislación. El Estado mexicano se ve superado ante la realidad internacional al implementar ese tipo de políticas. O sea, en pocas palabras, tenemos una reglamentación, por así llamarlo, de forma deficiente. En ese sentido, no está completamente protegida. Por el contrario, prácticamente lo que estamos haciendo es una especie de nulificación, por así llamarlo, una especie de ¿cómo podemos decirlo? Eliminación, suspensión, ¿no?, de la legislación o del derecho mexicano aplicable. Vuelvo a repetir, aquí habrá seguramente de los que me estarán viendo una controversia, puesto que muchos de ustedes seguramente les habrán manifestado pues, que el derecho internacional está por arriba del derecho mexicano. Y muchos aquí me dirán, bueno, es que depende, ¿no? Hablando de derechos humanos, con la reforma de 2011, otros me dirán que el criterio de la Corte también ha sido de manera distinta, porque esto ha cambiado muchísimo. Pero yo siento, y aquí daré mi punto personal, que de alguna manera cuando se acoplan los organismos o los acuerdos al derecho internacional, pues prácticamente es como si estuviéramos dejando insubsistente el propio poder soberano. Al menos a mi criterio, vuelvo a repetir, ¿no? Pero al final de cuentas cada uno de ustedes tendrá su propio criterio, ¿no? Al ver si no, pues está bien al margen del derecho internacional, pero habría que recordar que ese derecho internacional también es mundial, o sea, no es fijo y no obedece a intereses partidarios o a intereses de países soberanos, pero sí obedece a los intereses económicos. De alguna manera como que está sujeto a la hegemonía económica mundial, y obviamente ellos lo que van a tratar de hacer es que se protejan las inversiones a diestra y siniestra sobre cualquier tipo o cosa que se pueda dar en lo subsecuente. Bueno, pues ahí está prácticamente esa parte. Pero por lo menos el tratado sí habla acerca de esta posible protección de derecho internacional ante el acuerdo de este tipo. En fin, veremos la segunda opción. Cada parte administrará de manera compatible, imparcial y razonable todas las leyes, reglamentos o resoluciones que afecten cualquier asunto comprendido en ese tratado. O sea, también sobre esa temática vamos a estar reglamentándonos. Entonces, esa es la primera parte que también vamos a estar viendo, de manera imparcial y conforme a las leyes. Sí, aquí el problema es que la ley internacional, pues sí es benéfica, obviamente pues prácticamente para los mayores intereses. Bueno, relación con los tratados, con otros tratados internacionales, porque también se va a estar reglamentando en ese sentido. Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes que existen entre ellas conforme al acuerdo de la OMC, incluyendo el GATT y todos los demás. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los acuerdos a que se refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este tratado, estas últimas prevalecerán en la medida de la incompatibilidad, salvo en los casos que este tratado disponga otra cosa. Entonces tenemos esa reglamentación también. O sea, prácticamente este tratado está adecuado a otro tipo de acuerdos comerciales ya celebrados con anterioridad, que ese tipo de acuerdos lo que van a imponer no es ¿cómo podríamos llamarlo? Una forma, ¿no?, de nuevo comercio, sino lo que van a tratar de implementar prácticamente son sistemas de competencia leal, ¿no?
van a tratar de evitar la competencia desleal, bueno, van a tratar de generar condiciones para que estos acuerdos pues no vulneren a las empresas ya existentes. Exención de obligaciones. Cada parte asegurará la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de este tratado, incluyendo su observancia por los gobiernos estatales, municipales y autoridades dentro de su territorio. En esa tónica también vamos a estar. Comercio de bienes, ahora sí viene la parte que puede resultar complicada, ¿no? Aquí ya cómo se va a dar el trato entre el ámbito nacional y el ámbito internacional. Dice, salvo que se disponga otra cosa en ese tratado, este capítulo se aplica al comercio de bienes de una parte. Entendemos trato nacional. Cada parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra parte de conformidad con el artículo 3 del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el artículo 3 del GATT y sus notas interpretativas o cualquier disposición equivalente de acuerdo a su sucesor, el cual las partes sean parte. Se incorporarán a ese tratado y son parte integrante del mismo. Eliminación arancelaria. Esto es muy importante. ¿Cómo van a estar eliminándose la cuestión de los impuestos, ¿no? Pues al final de cuentas eso también es importante, es una de las barreras importantes. El arancel aduanero base de reducciones sucesivas establecidas en el presente tratado será el arancel de nación más favorecida más bajo efectivamente aplicado por cada parte durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1998 al 1 de febrero de 2000. En el caso de que después de estas fechas se aplique una reducción al arancel aduanero de la nación más favorecida, dicho arancel aduanero sustituirá al arancel aduanero base desde la fecha en que efectivamente fue aplicado. Para tal efecto, las partes informarán sobre los aranceles aduaneros base y tasas preferenciales en vigor. O sea, prácticamente están manifestando que los aranceles se van a estar normalizando conforme a ese tipo de años. Y con el beneficio de que, en caso de que disminuyan, pues todavía disminuyan, en pocas palabras. Salvo lo que disponga otra cosa este tratado, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo sobre un bien originario de la otra parte que se refiere a los párrafos 3 y 4. ¿A qué se refiere? Pues son prácticamente aranceles nuevos respecto de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, tú vienes del Estado de Israel, ¿no? Pues es que para ti vas a tener que pagar este impuesto y aparte tienes que pagar otro impuesto, lo cual resultaría pues prácticamente ventajoso. Desnaturalizado, completamente ¿cómo podríamos llamarlo? Completamente desproporcional, ¿no? Es como decir, pues es que a ti como eres de este país, pues te vamos a cobrar tanto, ¿no? O sea, es una situación totalmente desleal, ¿no? Es como decir, te puedo permitir que llegues a invertir en mi país, pero ya cuando te instalaste, ya cuando llevaste la inversión, de repente te digo, ¿sabes qué? Pero me vas a tener que estar pagando más dinero por ese tipo de actividad. O me tienes que estar pagando por tener tener otro tipo de impuestos. O sea, literalmente es una especie de, pues no sé si decirle ganga o decirle
como una práctica de comercio desleal, o sea, no. O sea, literalmente quedan prohibido todo ese tipo de prácticas, lo cual me parece bueno, porque de alguna manera pues se está tratando de implementar una situación de de igualdad en los términos. Y esta parte de la igualdad es fundamental en cualquier tratado de carácter, pues de carácter internacional. No podemos decir que un tratado va a ser preferente para una de las naciones si de alguna forma no se establece desde un principio que el tratado va a establecer estas condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a permitir que se tenga ante cualquier otro tipo de situación un margen pues un margen de convivencia entre los países, pero también de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque van a estar, al final de cuentas, en una misma sintonía. Y de lo que se trata ahora, entre otras cosas, es de mantener los acuerdos y de celebrar acuerdos en base de igualdad. Tú no puedes llevar a cabo ninguna negociación si tú ves a un país como tal inferior a ti. Si piensas eso, si crees que eso es correcto, lo único que vas a estar teniendo pues son problemas. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. El estilo como tal permite que, entre otras cosas, el Estado establezca una línea muy, pues muy certera de lo que se pretende o de lo que se quiere. Y en ese sentido, lo que no se quiere es que se tenga una posibilidad mínima de, de subordinar o de aprovecharse de un país dentro de una negociación internacional. Y en el caso de Israel es lo mismo, es decir, vamos, el país también merece respeto y es por eso que las negociaciones se hacen bajo estos términos y bajo ese régimen. Y en este caso, por eso es que en la parte 2 especifica que está prohibido todo ese tipo de prácticas. Vamos, no se pueden estar realizando por lo menos durante este territorio. Salvo que disponga otra cosa, las partes eliminarán sus aranceles aduaneros sobre los bienes originarios clasificados en los capítulos 25 y 98. ¿No? En pocas palabras, pues los que se estén fabricando en este país. Entonces, fíjense, de tal manera que los aranceles aduaneros están completamente eliminados para el 1 de enero de 2003. Y aquí vienen las especificaciones. Cada parte eliminará la entrada en vigor del tratado de sus aranceles aduaneros. Cada parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre bienes clasificados. Para efectos de la eliminación arancelaria establecida en el artículo, las tasas se redondearán hacia abajo, al menos hasta el 10% del punto. Los bienes clasificados en las partidas 35 y 02 y 35.02 del sistema armonizado se sujetarán a la disposición del párrafo 4, que también es otra situación. Salvo que se disponga otra cosa, en este tratado cada parte eliminará o reducirá sus aranceles. Aduaneros sobre bienes originarios comprendidos. En los capítulos 1 al 24, a solicitud de la parte se realizarán consultas de examinar la posibilidad de arancel o la eliminación del mismo. De conformidad con lo expuesto en el párrafo 5, cuando las partes aprueben la eliminación o reducción arancelaria del arancel aduanero sobre el bien o la inclusión sobre el bien calendario de desgravación. A partir de la entrada en vigor de este tratado, las partes eliminarán los derechos de trámite aduanero aplicando un bien originario sobre la base ad valorem. Las tasas preferenciales comprendidas en el párrafo 3 aplicarán en determinados bienes clasificados, o sea, no en todos. Fíjense, restricciones a la importación y la exportación, esta sí es una situación compleja. Salvo lo que disponga otro tratado, ninguna podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien o de la parte. Excepto en la prohibición del artículo 9 del GATT 94, incluidas las notas interpretativas. Entonces, compañeros, literalmente hay libre comercio en estas dos fronteras. O sea, no hay como tal una restricción
en cuanto a los productos, ¿no? O sea, literalmente es todo lo que puedas tener, todo lo que puedas estar utilizando para tener pues esa calidad de mejora. Vamos, se va a estar implementando este tipo de normativa en todo momento. Las partes entienden que toda circunstancia queda prohibido cualquier tipo de restricción a derechos y obligaciones del GATT. O sea, literalmente es libre comercio. En los casos en que una parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la importación y exportación de bienes o de hacia un país que no sea parte, ninguna disposición del presente tratado se interpretará en el sentido de impedir. Limitar o prohibir la importación de los bienes del país que no sea parte desde el territorio de la otra parte, o exigir como condición para la explotación de los bienes de la parte el territorio de otra parte, en los mismos que no sean explotados el país que no sea parte, directa o indirectamente de ser consumidos en territorio de la otra parte. O sea, literalmente están hablando acerca del pago respectivo respecto de los productos que se van a estar produciendo. Y obviamente también en consecuencia vamos a estar hablando del tema de los productos originarios. En caso de que se adopte una o mantenga una prohibición o restricción a la importación de un bien de un país, la solicitud de cualquiera de ellas a las partes consultarán con el objeto de evitar la interferencia o la distorsión inmediata de los mecanismos de precios de comercialización y distribución de la otra parte. O sea, también literalmente en ese sentido tienen que estar completamente devengados, ¿no? O sea, no puede haber, prácticamente no puede haber ningún tipo de restricción, o sea, están completamente a libre comercio, ¿no? Obviamente salvo los tipos de sustancias ilícitas o bien sobre los tipos de sustancias controladas. A lo mejor allí sí hay ciertas restricciones porque cumple con otro tipo de normativa, pero como tal con lo demás quedaría de forma intacta. Las partes establecen un comité de comercio integrado por representantes de cada una de ellas. El comité se reunirá en la fecha y agendará que previamente acordada por las partes, la presidencia del comité se llevará en forma alternativa a cada parte. ¿No? Esa es otra situación, compañeros. Que dice, hay un comité de comercio entre esas dos partes. Y de alguna manera van a estar llevando comunicación y acuerdos. A la solicitud de cualquier parte, el comité acordará la forma de resolver cualquier controversia sobre cualquier materia relacionada al comercio de bienes, incluyendo, y aquí viene, medidas sanitarias y fitosanitarias también lo van a estar resolviendo ellos. Medidas relativas a la normalización, derechos de antidoping y medidas compensatorias. Compras al sector público, derechos de propiedad intelectual y de cualquier otro asunto que le refiera la comisión. Adicionalmente, el comité podrá, si lo estima necesario, establecer y determinar el ámbito y mandato de cualquier grupo ad hoc o subcomité para tratar cualquier asunto específico. Excepciones a los artículos 02 y 04, medidas de Israel, ¿no? Restricciones a las importaciones sobre despachos y mermas de plástico, hule, papel, metal y vidrio mantenidos en propósitos ambientales. Restricciones sobre la importación de carne no aprobada por el Rabinato Central y restricciones a la importación de ropa usada, textiles y educados de segunda clase. Aquí sí hay ciertas excepciones, compañeros. Vuelvo a repetir, aquí Israel tiene una gran industria en materia textilera. De hecho, como lo dije en un principio, su industria es, pero muy grande, o sea, ellos tienen para explotar y para realizar diferentes actuaciones a gran escala. O sea, realmente las fábricas, la producción nacional es mínima comparado con el mercado que ellos tienen. Es completamente mínima, ¿no? O sea, literalmente ellos están en una tesitura muy amplia de derechos, verdaderamente amplia. Pero también hay excepciones en el caso de México, hay ciertas restricciones, no hay como tal cierta actitud. No obstante lo dispuesto en el artículo 202, México podrá mantener hasta el 1 de enero de 2004 las disposiciones del decreto para el fomento y la modernización de la industria automotriz del 11 de diciembre de 1989 con sus reformas al 31 de 1995. Excepciones al artículo. Únicamente los productos listados a continuación, México podrá
restringir el otorgamiento de permisos de importación y exportación, con el único propósito de reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos productos. Que proporciona descripciones junto a la fracción correspondiente solo para propósitos de referencia. Vamos a ver sobre qué productos México puede tener el derecho de, pues literalmente de restringir o prohibir que no se exporte o que no se comercialice con este tipo de artefactos. Lo cual, vuelvo a repetir, me parece bien que México de alguna manera tenga esta especie de, pues de beneficio, ¿no? Porque literalmente en la mayoría de países o tratados, pues México no sé por qué sale como el menos beneficiado en este aspecto. Pero bueno, al final de cuentas sí hay restricciones para Israel, porque México va a tratar de tener estas actividades de manera primordial. Él va a querer acaparar este tipo de cosas. Y tenemos a los primeros, fíjense. Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen, incluidas las pérdidas. Entonces, fíjense, mezclas de hidrocarburos prácticamente son combustibles. Únicamente nafta disolvente, aceite extendor para caucho y materia prima para el negro de humo también van a estar restringidos. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso también se va a restringir. Gasolina para aviones, gasolina y componentes para la elaboración de gasolinas, para motores, excepto la gasolina para aviones y reformados cuando sean utilizados como componentes para la elaboración de gasolinas para motores. Queroseno, gasóleo y aceite diésel, éter de petróleo, fuel oil o combustóleo, aceites de parafínicos que no sean los que están o los que se utilizan para la elaboración de lubricantes, pentanos, materia prima de negro humo, hexanos, heptanos y naftas. Gas de petróleo también está restringido. Bueno, México puede restringir el comercio y importación y exportación sobre ese producto y demás hidrocarburos gaseosos, excepto etileno, propileno, butileno y butantieno, con grados de pureza superiores al 50%. Únicamente parafinas en bruto con un contenido de aceite superior al 0,75% en peso solo cuando se importen para su refinación ulterior. Coque de petróleo sin calcinar, betún de petróleo, excepto cuando se utiliza para revestimiento de carreteras, los demás residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos en mineral bituminoso, bitunes o asfaltos naturales, pizarras y arenas bituminosas, asfaltitas y rocas asfaltitas, excepto cuando se utilizan para revestimiento de carreteras, únicamente etano, butano, pentanos, hexanos y heptanos, es decir, prácticamente la industria petrolera con Israel. Quiero pensar que este tipo de normativas se llevaron a cabo, puesto que prácticamente Israel pertenece a estos países de Medio Oriente, o sea, ellos literalmente son potencialmente fuertísimos en el tema de los hidrocarburos. México, pues digamos que no tiene esa fortaleza, no tiene tal producción. No sé incluso si tenga la misma capacidad en reserva, lo cual tampoco lo creo. Pero literalmente esos países son vastos en ese tipo de productos y seguramente por eso México, para poder posicionar o para poder seguir teniendo beneficios respecto a ese tipo de actividades, pues ha logrado o logró en aquel momento implementar la restricción sobre ese tipo de productos. En pocas palabras, va a tratar México de comercializar ese mundo, no que le comercialicen. Bien, México podrá mantener prohibiciones y restricciones de la importación de productos usados, clasificados bajo la partida 363-9 del sistema armonizado. En pocas palabras, las cuestiones que tengan que ver o que quieran ingresar a territorio mexicano, pues literalmente tienen que ser nuevas. Tienen que estar perfectamente reglamentadas.
perfectamente condicionadas para tener pues un aprovechamiento de manera natural en ese sentido. Y bueno, es base a ese término. O sea, se trata de que vengan a comercializar, pues no cosas ya defectuosas, sino cosas que de alguna manera pueden tener pues, cierto impacto en este economía. Hay un mercado muy amplio en realidad para la cuestión del mercado israelí en México. Nosotros somos muy consumidores de mucha moda, pues no proveniente de México. La verdad es que nos gusta siempre estar pendientes de lo nuevo. Ahora la corriente oriental también genera mucha incertidumbre y mucha especulación en cuanto a lo nuevo que van a estar sacando ellos, porque aquí en México se vende todo y se vende muy bien. Sobre todo lo que exportamos es ropa, es en realidad de Medio Oriente también es textilero, maquillaje y todo este tipo de cuestiones que de alguna forma pues también están en gran medida generando expectativa para los compradores que gustan de este tipo de, pues, de este tipo de artefactos. Pero bueno, en fin, será una cuestión un poco compleja. La verdad es que el tratado ayuda mucho porque México logra abastecerse de un mercado pues que en teoría nadie estaría volteando y que de alguna forma pues implica también un nuevo paradigma para generar ingresos al país. En fin, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.